Los fundamentos de la ideología de género, quienes la pusieron en marcha y la siguen defendiendo, parten de la base de que no existe una ley natural, evidentemente. El sexo, según esta ideología, no es algo que venga dado por la naturaleza o por Dios, sino que es una opción de la persona. De ahí hablar de género más que de sexo, porque lo que cuenta es el género humano y el sexo es algo que cada uno construye o decide voluntariamente a cuál pertenece. Es más, puede cambiar voluntariamente de sexo si deja de sentirse de uno y pasa a sentirse del otro, incluso eso tiene retorno. Y no es necesario ni siquiera que se opere o que haga tratamientos con una repercusión física. Es simplemente que exprese esa voluntad y se le tiene que reconocer hombre o mujer en función de lo que la persona manifieste. Es decir, que es una autoconstrucción de la persona, no es algo que venga dado, ni muchísimo menos, sino que libremente la persona decide. Partiendo de la base de que toda la sociedad occidental, no digamos otras, ¿no?, pero se han centrado en la occidental, ha sido siempre sobre la base de la opresión de la mujer, que ha estado sometida a estructuras machistas. Ese es el presupuesto. Por tanto, ya ese feminismo radical que quiere acabar con todo lo anterior, porque todo lo que sea construcción social, lo que tenga de tradición, es algo que, según esta óptica, perpetúa la esclavitud de la mujer. Un paso más es la equiparación de los sexos, no ya en cuanto a derechos, sino, como decía al principio, como una opción que la persona debe de poder tomar libremente. Es más, la ley tiene que ampararle en esto y tiene que estar las instituciones del Estado a lo que la persona manifieste. Y no depende ni de operaciones ni de tratamientos, sino que es simplemente una manifestación de voluntad. El siguiente paso, por tanto, en la ideología de género es equiparar cualquier clase de unión entre personas del mismo o diferente sexo con el matrimonio, en primer lugar, y luego ya, claro, proponen, como si fueran familias, pues otros tipos de, vamos a llamarle, agrupaciones humanas, en las que, por supuesto, pues todo lo que la familia es queda descartado. De hecho, a la familia en sí la bautizan con un calificativo para señalarla como una opción más, la familia tradicional. No es la familia, es el modelo tradicional. Pero ellos proponen otro tipo de modelos y puede ser familia casi cualquier cosa, ¿no? Todo lo que sea una convivencia de personas que viven unidas por el amor o por el interés, por lo que quiere, lo que sea, ¿no?, que les mueve a estar juntos y considerarse familia, pues tiene que ser reconocido de la misma manera que el sexo es algo que se le tiene que reconocer a la persona a voluntad de ella. O sea que es una autoconstrucción de todo, de la persona y también de la familia, por tanto, evidentemente de la sociedad, porque las repercusiones que eso tiene en la sociedad son incalculables, ¿no? Si esto se pusiera en práctica, que ya se está poniendo, ¿no?, pero está empezando a gran escala, pues es una dinamitación de la sociedad por completo que puede llevarnos a otra cosa. ¿Qué es el fundamento de esto? ¿Dónde está el fundamento? En una antropología totalmente contraria a la cristiana. Viene del marxismo, el feminismo radical viene de ahí. ¿Qué más ha habido? Evidentemente la revolución sexual y cultural de los años 60, el famoso Mayo francés, donde ya se proponía la liberación sexual rompiendo cualquier tipo de barrera, la búsqueda del sexo por el sexo, el placer por el placer. Y claro, eso en su momento, esa revolución de mayo del 68 no triunfa aparentemente, puesto que las cosas volvieron a su cauce en cuestión de un mes en Francia. En Estados Unidos también hubo un casi mayo francés, lo hubo en varios países, pero finalmente parecía que todo aquello había fracasado y en cambio no, porque esa ideología, aquella generación que vivió aquel mayo, que vivió la revuelta estudiantil de los 60, cuando llega su momento de gobernar o de estar en cargos de puestos de decisión, ha aplicado en buena medida esto, y lo vemos en los partidos políticos, por ejemplo, lo vemos en casi cualquier ámbito, ¿no? Ese mayo francés tuvo una repercusión grande. Claro que eso no fue
algo que surgiera por generación espontánea. Ya estaba el feminismo radical, que va a ir a más, y se empieza a justificar entonces como otra conquista muy diferente a la del feminismo anterior. De la misma manera que el Mayo francés también justifica la violencia, y por eso en torno a esa fecha nacen nuevos grupos terroristas en Europa, que muchos de ellos proceden de la universidad o están en ámbitos universitarios. Brigadas Rojas en Italia, la Baader-Meinhof en Alemania, quedan como justificadas por aquel movimiento del 68. Luego esto, que es un movimiento que se podría calificar de suicida para la sociedad occidental, ha sido naturalmente instrumentalizado por viejos enemigos de la cristiandad que tratan de acabar con el modelo cristiano, y por tanto les vale casi cualquier cosa. Evidentemente aquí había un instrumento de una enorme eficacia para llevar a cabo ese asalto contra la sociedad cristiana. Hay una disociación clara entre sexualidad y reproducción, que no solamente es propio de la ideología de género, pero que esta lleva al extremo. Esto ha sido utilizado también por organismos como las propias Naciones Unidas, en las conferencias que propiciaba este organismo ya en los años 90, por ejemplo la de Pekín. Ahí ya fue un asalto a la familia, violento asalto a la familia, porque en los documentos sobre los que se debatía ya se presentaba a la familia como una traba para el desarrollo de la mujer, una lacra que tenía la mujer que superar. La maternidad empezaba a valorarse negativamente, y claro, esto fue en el 95. A partir de ahí los documentos de Naciones Unidas, que generalmente no salen nunca en prensa, aunque son teóricamente públicos, van avalando lo mismo. En 2001, en Ginebra se firma el Tratado de los Comités de Naciones Unidas en referencia a los comités de derechos humanos, en el cual se establece que hay que eliminar de las legislaciones nacionales toda referencia a los derechos deberes de los padres en materia de educación, reproducción y sexualidad del menor. Eso es Ginebra 2001, el Glen Cove, el Tratado de los Comités. Pero en el 95 se había venido a decir lo mismo en la conferencia de Pekín, en cuanto a que un objetivo a conseguir era precisamente apartar a los padres de la educación de los menores, en el sentido de que no tendrían ellos capacidad de decisión a la hora de transmitirles ni valores, ni principios, ni cultura, ni nada. Es más bien un paso terrible, verdaderamente aterrador, hacia un nuevo totalitarismo en el que, por supuesto, se invade, se pisotea la esfera privada hasta niveles en los que, como digo, la familia dejaría de tener, por tanto, ninguna capacidad de decisión sobre lo que el Estado, supuestamente, haría con los niños. La formación de los menores queda, por tanto, apartada, o quieren que quede totalmente apartada de lo que sus padres decidan o de lo que sus padres quieran transmitir. Lo trágico de esto es que condenan a la persona que siga ese camino a una frustración permanente. Porque hablando con médicos, y esto se lo podrían explicar mucho más a fondo, uno es hombre o es mujer desde que nace hasta que se muere. Haga lo que haga. Se opere o no, se trate, se hormone o no se hormone. Haga lo que haga, sus células son de hombre o son de mujer. Ese cuerpo no va a poder cambiar, no va a dejar de ser de hombre, por más que lo parezca. Lo más que pueden conseguir es la apariencia del otro sexo, a base a veces de una cirugía terriblemente radical, que mutila, que castra, que altera ese cuerpo, pero en lo externo, internamente, no van a lograr jamás que deje de ser lo que es. Por tanto, están yendo contra la naturaleza de una forma violenta, que suele acabar muchas veces pues, en una frustración que puede degenerar en conflictos muy graves de la persona. ¿Ha habido casos de suicidio, por ejemplo? Sí, hubo unos hermanos que se pueden buscar en internet, dos hermanos gemelos de origen canadiense, que ya hace muchísimos años, no recuerdo ahora el apellido de estos hermanos, pero su caso está en internet. En una operación, siendo muy pequeños, uno de ellos se le extirpó el pene. Es decir, ya empezamos por una barbaridad que el médico cometió cuando este niño era un niño pues casi recién nacido, ¿no? Fueron a ver a un médico partidario de la ideología de género y este les aconsejó que lo mejor con ese niño sería educarle como niña, que no había ningún problema, puesto que ya estaba el médico en esa tendencia de que daba igual, era una cuestión educacional simplemente.
La madre después contó que este niño se negó a que le vistieran de niña con 2 años. Es decir, que ni siquiera tenía una influencia cultural, se negó, rechazaba aquello, creció sin saber lo que había pasado hasta los 15 años, que es cuando su padre le cuenta lo que habían hecho con él. El otro hermano, el gemelo, traumatizado por toda esta historia que también conoció al mismo tiempo, terminó suicidándose en torno a los 30 años de edad. En fin, es una tragedia terrible que afectó a toda esta familia y que además vino a demostrar que no era una cuestión cultural, como sostiene la ideología de género. Había en este niño, a pesar de no habérsele educado más que como una niña y vestido y todo como niña, pues había una reacción contra eso, que no consiguió aclarar hasta cumplir los 15 años. Vale cualquier agrupación, personas del mismo sexo o de sexo diferente que por lo que sea conviven. La cuestión de la reproducción también queda completamente al margen de la familia, pueden tener hijos o no. Es más, se contempla como algo terrible el derecho al hijo, que es un derecho que no existe. Los seres humanos tienen derecho a abrirse a la vida, otra cosa es que tengan derecho a un hijo. Claro, esto es lo que da pie a experimentos tan arriesgados como son todo lo que se está poniendo ya en práctica, desde la fecundación in vitro hasta vientres de alquiler o la adopción por parte de parejas homosexuales que ya están condicionando a ese niño a ver como natural lo que no lo es. Y evidentemente eso en cualquier criatura que haya crecido en ese ambiente tendrá un condicionante para el resto de su vida. Es decir que la reproducción también en esto hay un aspecto terriblemente peligroso, negativo, ilegítimo completamente, que es el considerarlo un derecho de los padres, un supuesto derecho que no lo es de los padres. Claro que eso, la reproducción asistida no afecta solamente, por supuesto, a las parejas homosexuales, solo que ellas, a la hora de, digamos, reproducirse, aunque hablaríamos más frecuentemente de adopción, tienen que recurrir a eso. Evidentemente siempre tiene que haber alguna manipulación, una reproducción natural se excluye. Por tanto, como decía antes, se contempla algo que es nuevo, que no existe, que es el derecho al hijo. Y el hijo es un ser humano con toda la dignidad, que no puede ser el instrumento de realización de nadie, sobre todo cuando se le va a traer a un entorno que va contra la naturaleza. La fecundación in vitro, bueno, pues eso también lo conocemos, ahí nos estamos yendo un poco del tema de la ideología de género, que abarca un espectro mucho más amplio, ¿no? Pero eso desde una óptica eclesiástica, desde la Iglesia Católica, no puede estar aceptado, porque se está jugando primeramente con embriones humanos para conseguir la reproducción asistida. Luego, claro, hay una serie de embriones que serán descartados y finalmente, pues periódicamente me imagino que seguirán haciendo lo mismo que se ha hecho ya, exterminarlos, suprimirlos. Y eso, ese embrión humano, ya tiene toda su clave genética, ¿eh? Eso ya es una criatura humana. O sea que con embriones no puede jugarse para satisfacer ese deseo al hijo que muchas parejas manifiestan. También yo pienso que muchas veces lo que hay por parte de estas personas es mucho desconocimiento, porque tampoco en ocasiones los médicos informan a fondo de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Algunos quizá de saberlo no lo harían, eso ya no lo sé. Debería haber más información. Por otro lado, la transmisión de la vida tiene que venir también en un ámbito de normalidad, en un ámbito de dignidad. La vida tiene que ser transmitida con toda la dignidad que tiene. No puede ser objeto de una manipulación artificial por completo. Y, evidentemente, las parejas que no pueden tener hijos, yo comprendo esa frustración, el dolor de muchas de estas parejas por no poder tenerlos, lo que no pueden es resolver este asunto desde una perspectiva católica que comparto, no lo pueden resolver acudiendo a procedimientos como este. Está, por último, el asunto de los vientres de alquiler. Pues lo mismo, ahí desde luego la Iglesia no puede decir nada más que otra vez no, porque la vida, insisto, tiene que ser transmitida con toda su dignidad. Y claro, los hijos, salvo la adopción, tienen que ser hijos biológicos del padre y de la madre.
Aparte de que eso es jugar con algo tan íntimo, tan personal, como es la transmisión de la vida, una persona que por mucho que sea a cambio de dinero, va a entregar a su hijo, cuando realmente lo que debería hacer es hacerse cargo de él. O sea que estamos en un mundo desquiciado donde tan pronto se legaliza el aborto, casi hasta considerarlo ya derecho, como que en cambio los que no pueden tener hijos alquilan a alguien para que se lo dé. O sea que es todo contra la naturaleza. Bueno, ya con la educación para la ciudadanía de José Luis Rodríguez Zapatero se empezó a introducir esto. La ideología de género ya es, como se dice ahora, la hoja de ruta desde la que en la enseñanza pública en muchos sitios ya se impone esa equiparación e incluso se presenta esa opción a elegir libremente el sexo. Se educa a los niños en que entiendan como normal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo eso ya se está poniendo en práctica. Los textos, sobre todo, que recomendaba la educación para la ciudadanía, eran en este asunto muy explícitos. También en otros, ¿no? La sexualidad es un arma demoledora a la hora de cambiar una sociedad. Y claro, por tanto, en esos textos, bueno, hay escuelas donde se aplica con más radicalidad que en otras, pero no es muy extraño que les inviten a tener relaciones sexuales lo antes posible, bueno, a prácticas completamente antinaturales, sobre todo a una edad. ¿Con qué objetivo? Pues realmente minar los principios que la familia muchas veces ha transmitido a esos niños. Y yo creo que incluso familias que no son católicas o practicantes al menos, no quieren en principio, en su casa no lo harían, educar a sus hijos con esa orientación sexual, es decir, esa ya no permisividad, sino ese implicar a los menores en relaciones sexuales desde la infancia, no desde la pubertad, desde la infancia misma. Eso la mayor parte de padres, todavía hoy en Occidente, no estarían conformes con ello, a pesar de todo el lavado de cerebro que se ha venido haciendo sobre la sociedad desde hace ya muchos años. De manera que, ¿cómo se introduce en la escuela? Pues así, a través de una asignatura creada al efecto, que entre otras cosas busca, y de manera muy concreta, busca eso, el cambio del paradigma humano para las nuevas generaciones, el cambio del concepto de sexualidad, familia, reproducción, y tienen la cobertura, que eso es lo terrible, de organismos como Naciones Unidas, que como he dicho suelen quedar en la sombra. Esto ya lo denunció Juan Pablo II, cuando en esa conferencia de Pekín, que yo mencionaba hace un rato, invitó a la delegación de la Santa Sede en la conferencia a acudir al pueblo. A la presidenta de la delegación y también al portavoz, Joaquín Navarro Valls, les dio el mismo mensaje. Si algo no está yendo bien, porque esa conferencia ya se veía venir y va a ser lo que fue, buscad refugio en el pueblo. Y por primera vez la Santa Sede hizo un comunicado que pasó a todos los medios de comunicación principales de Europa, haciéndoles saber que la Unión Europea estaba apoyando esta ingeniería social anticristiana con todo el empeño que podían poner en ello, precisamente en esa conferencia. Y claro, ese fue un efecto no deseado, porque estos gobiernos de la Unión Europea que lo apoyaban tampoco querían verse, digamos, denunciados ante la opinión pública en esta estrategia, pero salió y por lo menos el Papa llegó hasta donde podía la Santa Sede, que la gente sepa de qué se está hablando, que la gente sepa qué legislación se quiere aprobar y sacar adelante, porque tenía razón, mucha gente, si supiera lo que sus propios partidos o gobiernos están haciendo con su voto después, a la hora de cambiar la sociedad de una forma irreparable, se pensaría muy bien lo que están haciendo. Claro, por eso no se da a conocer, por eso este tipo de acuerdos suelen permanecer prácticamente desconocidos. Están ahí, no es imposible acceder a ellos, puesto que son acuerdos de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Pero si no hay mucho interés, la gente no acude, y si no hay una denuncia expresa, como fue en aquel caso la Santa Sede quien lo hizo, nadie se entera realmente de qué se está pergeñando en esas cumbres. Y a partir de ellas, ahora ya el paso ha sido muy radical. Esto lo denunciaba magníficamente el obispo de Alcalá,
Monseñor Reig Pla, cuando en el año pasado, en 2014, publicó una carta pastoral llamada Llamar a las cosas por su nombre, en la que, al hilo de la retirada de la reforma del proyecto de reforma de ley del aborto por parte del Partido Popular, explicaba, yo creo que casi por primera vez, lo hacía un obispo al menos aquí en España, por qué el PP había actuado de esa manera. Ya hablaba de las conexiones transnacionales que el partido tenía y que les obligaban a no dar ese paso, por lo que tendría sin duda de ejemplarizante, no solo en España, sino también pensando en Hispanoamérica. Y era como dar un paso atrás, aunque era una ley abortista, en definitiva, la que proyectaban hacer. Era un paso atrás, consideraban ellos, por lo tanto, descalificaba, cuestionaba en parte que el aborto pueda ser considerado un derecho, algo totalmente inofensivo, digamos, para la sociedad, que pone a salvo a la mujer a la hora de practicar libremente su sexualidad. Esto lo denunció el obispo, se encontró con una lluvia de denuncias posteriormente, pero luego sacó una segunda carta donde seguía hablando de lo mismo. Esta segunda se llama Por un plato de lentejas, en la cual ya lo que viene a explicar es por qué, concretamente, a cambio de qué, un gobierno del Partido Popular, que estando en la oposición había hablado de hacer esta reforma, una vez en el poder, en cambio, hacía lo contrario. Y hablaba, pues, de la obtención de un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que habría sido el precio. Yo pienso que ahí Monseñor Reig acierta, pero se queda corto. Las obediencias que tienen que seguir los partidos mayoritarios, bueno, todos los del arco parlamentario, en definitiva, unos más que otros, son en este aspecto determinantes y no pueden salirse del marco. Incluso llevándolo en el programa, como era el caso, una vez en el poder se enfrentan con una realidad transnacional, yo diría mejor supranacional, que les marca los tiempos y les marca el camino, sobre todo. Esa hoja de ruta en lo moral está determinada y no hay más que ir a ver esos documentos de las organizaciones mayores del mundo, como son la Unión Europea, vuelvo a repetirlo, que era quien promocionaba en la conferencia de Pekín la ideología de género, o Naciones Unidas, que tiene ya una larga serie de documentos donde se presenta a la maternidad como un escollo para la mujer. La familia en Occidente, en general, en Europa concretamente, está muy indefensa. Porque los niños hace ya mucho, yo tengo alumnos que ahora mismo tienen en torno a 20 años, y siempre les digo lo mismo, es que ellos ya han nacido en una sociedad en la que lo normal ya se presentaba como normal lo que no lo es. Y eso ya no está solamente en los acuerdos de Naciones Unidas o de la Unión Europea, está en lo que están viviendo, en lo que están respirando, que no se ha hecho de una forma inocente, ni muchísimo menos. Todo esto viene precisamente determinado, establecido, calculado desde estos organismos. Y, por ejemplo, el presentar la homosexualidad como una opción tan normal, tan respetable, tan modélica como cualquier otra, eso está en las series de televisión, está en el cine, está en todo lo que rodea a estos niños. O sea, con que pongan la televisión en su casa, incluso en horario infantil, eso se lo van a encontrar. Por tanto, eso es un proceso lento que va calando como una lluvia ácida en las mentes de los más jóvenes, y llegado un momento ya es difícil hacerles ver que eso no es lo natural, que eso no es lo que va a hacer una sociedad feliz o no les va a dar a ellos la felicidad, y sobre todo que eso no es legítimo. Claro, para eso se ha dinamitado la ley natural. Benedicto XVI lo dijo ante el Bundestag. La ley natural, siendo ya papa, la ley natural ha quedado convertida en una peculiaridad católica. Algo que antes el consenso era universal en cuanto a que existe la ley natural, hoy en día se ha venido postergando hasta que se rechaza que exista. Porque con la ley natural en la mano todo esto, claro, es absolutamente incompatible. El fundamento de derecho desde hace ya tiempo es el consenso. O sea, es la democracia llevada a una visión aberrante en la que lo que vale es lo que la mayoría diga, esté de acuerdo o no con esa, para ellos, hipotética ley natural.
de la que no hay ni que hablar siquiera. Por tanto, la mayoría tiene siempre razón, vaya en la dirección que vaya. Y como a esas mayorías se las puede condicionar, y se las condiciona de distintas maneras, bien por presiones en los partidos políticos, o bien mediante este lavado de cerebro, para eso cuentan con los medios, con el mundo de la cultura, en buena medida, pues esa mayoría finalmente cuando se manifiesta, aparentemente, está defendiendo lo que quieren que defienda, pero va contra la ley natural. La mayor parte, unos en mayor medida que otros, pero la mayor parte han entrado en esto, porque al final, si lo vamos a ver, el poder político está muy relacionado con el mediático. Evidentemente los políticos, los partidos aspiran a tener el control mayor posible, ¿no?, sobre determinados medios, unos u otros, pero finalmente si la clase política tiene que moverse necesariamente en una dirección, estoy hablando solo de lo moral, eso se va a traslucir evidentemente o se va a reflejar en lo que los medios de comunicación transmitan. Y si hay ese consenso, digamos, entre la clase política, en lo esencial, que al final lo hay, ¿cómo no lo va a haber en medios? Estos medios están condicionados. Tiene que ser un medio muy independiente para que se permita el lujo de decir las cosas como son, ¿no? Tiene que ser una persona incluso también muy independiente, como el obispo de Alcalá, para decir este tipo de cosas. Aunque ya digo, lo que él dijo y tanto revuelo levantó, no es más que una pequeña parte de lo que sucede realmente. Lo que ocurre es que, como nadie lo dice, la gente no está acostumbrada, los defensores de la ideología de género prácticamente han conseguido imponerla, porque lo han conseguido. De momento van en esa dirección, legalmente, ¿no? Pues el día que alguien, sobre todo con la autoridad que tiene un obispo, dice estas cosas, pues le llueven por docenas las querellas. Pues claro, ¿cómo no va a tener repercusión ese niño? Esto también está muy estudiado. El niño necesita un referente masculino y otro femenino, que es lo que la familia le ha dado normalmente desde que existe la humanidad. Porque la familia es algo, es una institución tan natural que en cualquier sociedad se ha dado, siempre. Si eso desaparece, si al niño le falta uno de los dos modelos, uno de los dos referentes, pues toda su antropología queda dañada por esto. Es más, no es que le falte solo un referente, porque evidentemente puede haber familias, como dicen ahora, monoparentales, ¿no? Las ha habido siempre, aunque no fuera más que por la muerte de uno de los cónyuges, pues podía quedar uno al frente de los hijos, educándolos, y no por eso se causaba ese daño. En este caso es peor, porque no solo les falta el referente de mujer o de hombre, sino que crecen ya viendo como natural todos estos postulados de la ideología de género. Y luego sobre todo esto pues se teje toda una serie de argumentos sensibleros, porque lo sensible se ha utilizado hasta límites verdaderamente incalificables, ¿no? Que es eso de, siempre se pone el argumento de mejor están con unos padres que los quieren que tirados en mitad de la calle. Pues qué duda cabe que en mitad de la calle no deberían de estar. Y sobre esto habría que legislar también aquí los estados, y la sociedad internacional es muy responsable de muchas situaciones de la infancia a nivel mundial. En el primero, en el segundo y en el tercer mundo. Esa situación terrible de los niños en muchas partes, claro que es una falta de solidaridad internacional, de la que también han hablado los papas, pero eso no justifica que como solución a ese niño le condiciones desde que nace o desde que es muy pequeño a ver como normal lo que no es normal, porque ya le estás marcando un camino. Eso ha sido y eso es todavía hoy la educación. La familia transmite valores, transmite principios. Por tanto, era importantísimo destruir la familia. Con toda la evolución ideológica que ha habido en él, y en el 19, que también fue una ruptura con todo lo anterior enorme, volviendo al 20, la ideología de género realmente no hubiera podido tener ningún arraigo, nadie se hubiera atrevido a defender esto, es más, nadie casi lo pensaba antes de esa revolución de los 60. A partir de ahí, con cautelas, pero de manera inexorable ha ido tomando posiciones. Y claro, esto fue a finales de los 60, crece mucho en los 70 y por fin en las grandes conferencias sobre género, etcétera,
población, que es otro argumento o es otra cuestión que va unida siempre a esto, porque al final todo esto, y lo dicen también en Naciones Unidas, la ideología de género se está utilizando de manera consciente, y lo tienen también firmado, como el instrumento para hacer que caiga la fertilidad, lo que ellos llaman fertilidad, porque evidentemente ese tipo de familia hace que se desplome la fertilidad. El aborto como derecho contribuye de una forma muy eficaz, más de lo que pensamos, porque podría pensarse que hoy, con toda la información que hay y todos los métodos anticonceptivos que existen, el aborto sería solo una cosa más, y sigue siendo un factor decisivo en el desplome de la natalidad. Y lo dicen, no es que lo piensen, es que lo dicen. El instrumento que utilizaremos será la ideología de género. En las conferencias sobre población, en estos organismos dedicados a controlar la población mundial, aunque lo disfracen de otra cosa, van a eso, conseguir un desplome de la fertilidad. Y claro, ¿qué instrumento mejor que la ideología de género? Pues yo diría lo mismo que dijo Juan Pablo II en el 95 a su delegación en la Santa Sede. Buscad refugio en el pueblo, es decir, acudid al pueblo. En este caso no era nada más que informarle. ¿Y qué hizo la delegación? Pues una jugada que desde luego a los que habían acudido a todas las delegaciones que estaban presentes en Pekín les pareció lo peor que podía ocurrir, que alguien contara lo que se estaba hablando allí dentro, y fue la Santa Sede. Pues claro, esto ya saltó a los parlamentos de muchos de estos gobiernos, donde fueron interpelados precisamente por estar intentando aplicar o introducir en sus legislaciones soterradamente, siempre buscando la cobertura exterior, internacional, unas medidas que eran de una gravedad que tenían que ir al Parlamento antes de hablarse de ello en foros internacionales. ¿Eso cómo se logró? Simplemente por información. Cuando ya se vio que aquella conferencia no iba a servir para nada más que consolidar estos principios, es cuando ya Navarro Valls y la presidenta de la delegación deciden poner en práctica el Consejo del Papa y ponen ese fax a los principales medios de comunicación, que se sepa. Por tanto, el primer paso es hablar de esto. Hoy estamos peor que en el 95, porque esto va deprisa, y qué duda cabe que estas ideologías han ido arraigando, están ya cada vez más consolidadas, porque se han ocupado muy bien de hacerlo así. Pero aún así, incluso ahora, y lo sé por experiencia cuando hablo con mis alumnos muy jóvenes, esto les llama la atención y en muchos de ellos provoca una reacción de rechazo fuerte. Luego se ve que no conocen estas estrategias. Algo de ellos sí, porque evidentemente han nacido ya, como decía, en este mundo. Algunos han pasado por la educación para la ciudadanía. Algo de esto ya saben. Pero no saben que esté tan preparado entre bastidores al máximo nivel de poder internacional. Todo lo que promueva el laicismo, entendiendo por tal lo que sea quitar de en medio en Europa la religión católica, evidentemente, más que el protestantismo, evidentemente se van a apoyar en estos instrumentos, ¿no? La masonería, cuando es denunciada por León XIII en 1884, en su encíclica que yo recomiendo leer, Humanum Genus, estaba en esa estrategia de descristianizar a la sociedad, sobre todo en aquella época, a través de la educación de los jóvenes, de lo que el Papa habla con muchísima claridad. Él, sus antecesores y los que vinieron después también. Lo que pasa es que Humanum Genus es como la carta magna de las condenas contra la masonería, y ahí está muy bien explicado. Alejad de los jóvenes el aliento pestilente de las sectas, porque entonces los papas utilizaban un lenguaje mucho más contundente, que he comprobado, por cierto, que es de una eficacia enorme, porque con mis alumnos lo he visto. Alguno no ha entrado en la secta precisamente por haber hecho un trabajo sobre Humanum Genus y ahí habérsele despertado un interés por investigar qué había detrás de esa manipulación que denuncia León XIII. En el 19, como digo, cuando León XIII condena aquello, la masonería no estaba en la estrategia de la ideología de género, que ni había despuntado, aunque ya se veían indicios, ¿no? Entonces estaba en otras cosas, como por ejemplo la legalización del divorcio. Esa fue una de las condiciones que le pusieron una delegación masónica que visitó a Alfonso XIII el año 19, coincidiendo con la consagración de España al Sagrado Corazón, instándole a entrar en la masonería y poniéndole de paso unas condiciones, y una era la aprobación del divorcio. Lo que demuestra que además
eran claramente anticonstitucionales, porque él era un rey constitucional que no podía introducir o prohibir el divorcio en España, pero se lo vinieron a pedir. La batalla en el 19 era el divorcio. Al final, ¿qué es lo que hay siempre? Un ataque a la familia. Bueno, pues aquellas fuerzas que en el 19 luchaban por introducir el divorcio, actualmente tienen un instrumento mucho más demoledor, como es la ideología de género. Por tanto, todo lo que trate de establecer el laicismo, masonería, por supuesto, a cualquier nivel, va a estar apoyando esto. Los jueces ya hemos llegado a una situación en la que también lo que pueden tener, al margen de lo que piensan o de sus principios, es miedo. Miedo porque a veces el impartir justicia o el declarar, aunque solo sea insinuar, que no es deseable la adopción por parte de parejas homosexuales, le puede conllevar gravísimas consecuencias, la pérdida de la carrera. Ya se han dado casos cercanos a esto, ¿no? Por tanto, yo creo que, insisto, que estamos entrando en un nuevo totalitarismo, no menos peligroso, no menos violento que los del siglo XX. Solo que viene vestido con otro ropaje de tolerancia, de libertad, de reconocimiento de derechos. No es cierto. Viene a lo que viene y utiliza todo ello, todo esto que acabo de decir, como una cobertura, la piel de cordero que cubre el verdadero propósito que hay realmente. Claro, todo va unido y realmente pues es una sociedad en la que predomina exactamente ese hedonismo, un materialismo muy fuerte que viene ya del siglo XIX, el positivismo, ese movimiento filosófico, digamos, ¿no?, del siglo XIX, que coincide con el marxismo, que también es materialista. Este es un proceso muy largo. Evidentemente no se ha improvisado. Esa demolición de la cristiandad es un proceso que, como digo, tendríamos que remontarnos a siglos para ir viendo cómo se ha ido desmontando. Ya al final, pues ahora, quienes ponen esto en práctica, quienes amordazan a los demás, a los que quieren defender la ley natural, pues ya están en condiciones de recoger los frutos de una labor que es de generaciones. En Buenos Aires ya se ha aprobado una ley, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cual hablar de estos temas, simplemente cuestionar lo que yo estoy cuestionando, es motivo de sanciones penales. Incluso en el siglo XX, sobre todo a mediados, antes de los 60, nadie se hubiera atrevido ni a defenderlo en público. Sabían entonces que, a pesar del largo proceso ideológico ya vivido en Occidente, hubieran encontrado una resistencia fuerte a estas ideas y no lo expresaban. Aparte de que la ideología de género ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, de un núcleo minoritario, ahora ya son muchos más los que la defienden, ¿no? Pero, como digo, esto se empieza a hablar de ello en torno a los 70, en los años posteriores a la Revolución Cultural de los 60, va tomando más auge en los 80 y, como he dicho antes, aflora ya con una gran fuerza en los 90. Lo que pasa es que en los 90 queda circunscrito al ámbito de las conferencias internacionales. Todavía no se atreven a hablar de esto con demasiada claridad a la opinión pública de sus países. Eso llegará concretamente en España a partir de 2004, en la primera legislatura, ya en la primera de Rodríguez Zapatero. Pero hasta esa época no se hablaba claramente de estos asuntos como algo prioritario, defendible, legítimo, que era una concesión de derechos, que es de lo que siempre visten este tipo de medidas: concesión de derechos. Bueno, la sociedad americana ha vivido un proceso muy similar a la europea. Lo que pasa es que allí sí es cierto que se detectan, se mueven todavía asociaciones que defienden la vida, con mucha más intensidad que en Europa, desde luego, y son más operativas y están más implicadas en la defensa de la vida. Sí, eso allí existe, pero la sociedad también, la norteamericana, lleva sufriendo la misma lluvia ácida durante décadas. De hecho, estoy hablando del Mayo francés siempre, pero en Berkeley, a partir de ahí, en todo Estados Unidos, en ese mismo año 68, se produce una revolución social, cultural, sexual, idéntica a la europea. Y a partir especialmente de la presidencia de Clinton, que ya era partidario de legalizar el aborto como derecho, eso ya se ve en la conferencia del Cairo, anterior a la de Pekín, ahí ya
la Santa Sede empieza a darse cuenta de qué es lo que está en marcha. Y ahora estamos ya en la presidencia de Obama, que por supuesto en ideología de género va tan lejos al menos como Rodríguez Zapatero fue en España en aquellos años, al menos tan lejos como él. Es decir que el presidente de los Estados Unidos en la actualidad es un claro defensor de esta ideología. Se ha creado una sociedad precisamente por hedonista. Aquí coinciden muchos factores, ¿no? En la que una pareja joven, en la que tienen que trabajar los dos simplemente ya para salir adelante, es muy complicado que tengan una familia de 10 hijos. O sea, se ha construido un tipo de sociedad en la que es francamente difícil. Aquí habría que hablar también de las ayudas a la familia, de reformas legales, de reformas laborales. En fin, hay muchos aspectos a contemplar para quien quiera, pueda optar por ese tipo de familias. Las que están siendo discriminadas precisamente son las mujeres que quieren ser madres, que quieren fundar familias. Esas son las discriminadas ahora mismo. No tienen un apoyo, no lo tienen, es verdad que todo está en contra de ellas. Y las familias numerosas, pues naturalmente son un escándalo desde esta óptica. Primero porque fomentar la natalidad, si lo que está buscando es lo contrario, que decaiga la fertilidad. Hablan primero del tercer mundo, la prioridad es conseguir que allí se desplome la natalidad y quitarnos a todos esos pobres potenciales, a las nuevas generaciones que vayan surgiendo, quitárnoslas de encima. O sea, en eso son despiadados. El tercer mundo no les preocupa lo más mínimo. Lo que tienen hablado, pactado y establecido, por más que se hable de ayudas al tercer mundo, es precisamente conseguir que deje de reproducirse. Y se les condicionan las ayudas económicas a que implanten políticas contra la familia, o de esterilización o de aborto. Eso viene condicionado y no se publica tampoco aquí en Occidente. Y aquí en el mundo desarrollado también se busca ese descenso de la fertilidad. Por tanto, una familia numerosa es un escándalo, porque claro, está presentando ante la sociedad la imagen de algo que además por lo general suelen ser familias más sólidas, por tanto más felices que otras que no son numerosas o que son totalmente desestructuradas, que no conviene transmitir. Ellas mismas, la familia numerosa transmite un mensaje, solo con su existencia, en su entorno, está transmitiendo un mensaje. Y ese mensaje es el que hay que eliminar. Por tanto, se encuentran ellas mismas con un rechazo social muchas veces, o cultural, incluso en Europa, que parece inexplicable, pero es que están yendo contracorriente de lo que se quiere implantar, de lo que se está implantando ya. Hay que conocer mejor la realidad en la que estamos inmersos y, después de conocerla, divulgarla. Por tercera vez en el mismo programa vuelvo a hablar del eslogan de Juan Pablo II, ¿no? Acudid, buscad refugio en el pueblo, que también en este caso lo interpretaron su delegación como informemos al pueblo, porque esto se ha podido producir desde la desinformación de las sociedades occidentales, que no tienen la menor idea generalmente de qué es lo que está pasando. Y van haciendo suyas las teorías que se les están metiendo en casa a través de medios de comunicación, digo, a través del mundo de la cultura, a través del debate político. El discurso político, por supuesto, está apoyando esto y se crean modelos, paradigmas sociales a todos los niveles, político, cultural, mediático. Por tanto, es difícil que alguien que no tenga una formación muy sólida pueda resistir ese mensaje. Así es como se desestructura una sociedad. Por tanto, a los que todavía tengan esa inquietud, y me consta que hay más de los que parece, que se informen. La lucha enconada por la educación, que como digo ya es muy evidente en el XIX, y hoy ni digamos a lo largo del siglo XX ha sido terrible, es la gran batalla, es la educación, para, como dicen algún histórico, adueñarse del alma de los niños, ¿no? Hacerse con ellos. Esa batalla incluye, por supuesto, la desaparición de las humanidades, que por eso hoy en día prácticamente han quedado reducidas a la mínima expresión o ninguna expresión, porque son lo que verdaderamente crea un espíritu crítico. ¿Cómo se va a oponer una persona ya de una edad, ¿no? o un joven a todo esto si no le han dado una formación humanística? Si les formamos solamente en cuestiones técnicas, porque el señuelo está ahí, volvemos al hedonismo, ganaréis más dinero si sois excelentes economistas, por ejemplo,
o ingenieros. Lo demás es perder el tiempo. Entonces, harán muy bien su trabajo en algo muy concreto para lo que se han preparado a fondo, pero claro, les faltará una óptica para poder enjuiciar todo esto en lo que están viviendo. Luego serán más manipulables, infinitamente más, que los que han tenido esa formación humanística que antiguamente se daba.